El aire estaba cargado de calor veraniego y expectativas. Mi birrete de graduación seguía torcido sobre mi escritorio intacto desde la ceremonia. Estaba en la cocina, con el corazón latiéndome fuerte, mientras mis padres me miraban como si acabara de confesar un delito. No voy a estudiar Derecho este otoño, dije con la voz más firme de lo que sentía. Quiero tomarme un año sabático, trabajar, construir mi plataforma, ver si... ¿Quieres ser una desertora?, interrumpió mi papá, entrecerrando los ojos tras sus lentes. ¿Tirar tu futuro por un pasatiempo con computadoras? No es un pasatiempo, respondí. Llevo 2 años desarrollando esta plataforma de inteligencia artificial. Ya está dando resultados. Si tan solo tuviera tiempo. ¡Basta! Su palma golpeó la encimera tan fuerte que el salero tembló. Ya pagamos el primer semestre en la Facultad de Derecho de Querétaro. Esto no es negociable. Miré a mi mamá suplicando en silencio que dijera algo más suave, pero solo cruzó los brazos y dijo: Sofía, nunca nos hizo sentir así. Sofía, mi hermana mayor perfecta, abogada a los 25, boda en una revista de lujo, bebé en camino. Yo, en comparación, era un desastre. Siempre. No soy Sofía, dije en voz baja. No soltó mi papá. No lo eres. Sofía nos respetaba. Sofía cumplía. Sofía no creía que era demasiado especial para seguir el plan. No estoy tratando de faltarles el respeto, dije tragándome el temblor en la voz. Solo quiero hacer algo en lo que creo. Entonces hazlo en otro lado, dijo fríamente. ¿Quieres independencia? Tienes 1 hora para empacar y salir de esta casa. Lo miré fijamente. ¿Hablas en serio? No parpadeó. Completamente. Mi mamá se dio la vuelta y subió las escaleras como si todo estuviera decidido. Me quedé congelada un segundo más, luego caminé a mi cuarto. La lluvia había comenzado cuando abrí el closet. No tenía tiempo para llorar. Metí mi laptop en la mochila, agarré 3 mudas de ropa desodorante, el cargador, un cuaderno pequeño, con bocetos de wireframes y listas de funciones para Flor Social. Luego dudé frente a mi cómoda y abrí el cajón superior. Un sobre. Adentro había 150 en dinero de graduación, tarjetas de regalo de mi tía y mi abuela, algunos billetes que no había gastado. Lo guardé en la mochila como si valiera oro. Nadie vino a despedirse. Abajo mi papá estaba junto a la puerta. «Esta es tu decisión», dijo sin mirarme. «No dije. Fue tuya». Salí. El cielo se abrió, empapando mi sudadera en segundos. Mis zapatos chapoteaban en la acera. Mis dedos apretaban las correas de la mochila como si fueran lo único que me mantenía en pie. No tenía un plan, ni siquiera un lugar donde dormir, pero tenía código. Tenía un nombre para mi idea, tenía garra. Pensaron que me echaron, pero esa noche me impulsaron hacia adelante. El sofá era incómodo y olía ligeramente a canela y granos de café rancios, pero estaba seco. Y María no hizo muchas preguntas después de que me derrumbara en la sala de descanso de empleados, en mi segundo día. «Puedes quedarte aquí», dijo, arrojándome una almohada. «Solo hasta que arregles las cosas». María Reyes, dueña del Café Estrella, era de esas mujeres que usaban 3 bufandas a la vez y juraban por la leche de almendras y los ciclos lunares. Me contrató en el acto cuando dije que podía manejar el turno de las 4 de la mañana. Tal vez vio la desesperación en mi cara. Tal vez solo necesitaba a alguien dispuesto a trapear pisos y vaporizar leche sin quejarse. De cualquier manera, me dio llaves de la cafetería y eventualmente de su apartamento. Trabajé horas brutales. Despertaba a las 3:30 turno de 4 sesos a mediodía, fregando, sirviendo, moliendo. Después de cerrar la tienda, caminaba al pequeño apartamento de María, arriba de una librería, y me desplomaba en el sofá 1 hora antes de sacar mi laptop. La luz de la pantalla era el único brillo en esa sala estrecha,
Escribía código hasta que me ardían los ojos. Me saltaba cenas para pagar espacio en servidores. Dormía con jeans, rehusaba filtros de café. Mi plataforma Flor Social aún era tosca pero real. Ya podía rastrear tendencias de engagement y programar publicaciones. Solo necesitaba pruebas, y pulido y esperanza. María nunca decía nada cuando pasaba y me veía despierta a las 2 de la madrugada, susurrando maldiciones a funciones rotas. «Eres intensa», dijo una mañana, dándome un panecillo duro. «Pero de las buenas». «Tengo que serlo», respondí. «Esto es todo lo que tengo». Veía a los otros baristas irse a casa con familias o planes. No le decía a nadie que vivía en un sofá. No contaba que me bañaba en el baño de la cafetería o que lloraba cuando mi código fallaba. Pero seguía presentándome y seguía construyendo. Cada vez que me desanimaba, reabría la carpeta titulada Primer Boceto y miraba los primeros mockups desde mi cuarto en casa. Los que mis padres nunca se molestaron en preguntar. No formaba parte de ninguna incubadora de startups. No tenía inversionistas ni mentores. Solo una chica, un sofá prestado y un prototipo sostenido por pura voluntad. Mi startup vivía de vapores de café y el sofá viejo de María, pero estaba viva. María fue la primera en creer en Flor Social sin necesitar una presentación. «Usa mi cafetería», dijo agitando la mano como si no fuera gran cosa. «Si me ayuda a no olvidar publicar sobre los especiales de latte de matcha, mejor». Integré sus cuentas, programé el primer lote de contenido y dejé que la IA manejara la detección de tendencias. En 2 semanas, el engagement con los clientes se triplicó. Una bloguera de comida nos destacó tras una publicación perfectamente sincronizada sobre granos de café ecológicos. Las visitas duplicaron. María no paraba de abrazarme y llamarme su bruja tecnológica residente. Sea lo que sea esto, sonrío sigue adelante. Y lo hice. La versión beta era un desastre, pero funcionaba. Limpié la interfaz, añadí un tablero, incorporé analíticas en tiempo real y lancé una prueba suave para 5 negocios más. Una pizzería, 2 estudios de yoga, una tienda de segunda mano y un estudio de tatuajes, todos locales, todos por recomendación. Al 4.º mes tenía 20 clientes pagando, al 8º más de 100. Cada mes tomaba las ganancias y las reinvertía en la plataforma alojamiento, en la nube parches de ciberseguridad, un sitio web decente. Aprendí a facturar. Aprendí a explicar el etiquetado neuronal a gente que aún imprimía cupones. Y finalmente dejé el sofá de María. Un amigo suyo rentaba un garaje convertido en las afueras de la ciudad por 350 al mes. Tenía pintura descascarada, un mini refrigerador y un baño con una llave que goteaba, pero era mío. Lo amueblé con una mesa plegable, una silla de segunda mano y un tablero de corcho donde clavé cada tarjeta de presentación de cada nuevo cliente. Algunas noches me sentaba en el suelo de concreto con la espalda contra la pared, la laptop, calentándome las piernas, y pensaba en ese momento bajo la lluvia cuando salí de la casa de mis padres. No había hablado con ellos desde entonces. A veces me preguntaba si pensaban en mí, si Sofía me mencionaba, si sabían que seguía en pie. Pero la verdad era que no construía Flor Social para ellos. No lo hacía para decir se los dije, lo hacía porque podía. No lo construí por venganza. Pero el éxito empezó a hablar por mí. La primera oferta llegó en un correo con demasiados ceros. Nos encantaría adquirir Flor Social. 1.5 millones. Compra total. Mantendremos tu nombre en el comunicado de prensa. Miré la pantalla 1 minuto entero. Luego hice clic en archivar. Para entonces acababa de contratar a mi primer desarrollador, Javier, un genio callado que conocí en un foro de Python. Trabajaba desde su sótano en Mérida y se negaba a encender su cámara,
pero su código era impecable. Luego vino Priya, una diseñadora de UX con un ojo para la simplicidad y una terca aversión a las sombras paralelas. Éramos pequeños rudos, pero construíamos algo que realmente ayudaba a la gente. No estaba lista para venderlo a una sala de juntas que solo veía euros. La oferta de 8 millones llegó 6 meses después. Esa sí me apretó el pecho, pero la respuesta siguió siendo no. No quería un cheque, quería impacto. Flor Social ya lo usaban más de 400 pequeños negocios en todo el país. Lancé un programa de mentoría para chicas adolescentes que aprendían a programar. Hablé en un panel virtual para fundadores subrepresentados. Abrí una oficina real en el centro de Morelia, un espacio elegante con pisos de madera reciclada y pizarrones gigantes en cada pared. El día que cerré la compra de la casa, el agente inmobiliario me preguntó si quería ver el atardecer desde el balcón. Nos quedamos en silencio mientras el cielo se tornaba cobre y oro sobre el Pacífico. Pensé en la chica empapada bajo la lluvia 3 años antes, aferrando una mochila como si fuera un salvavidas. La puerta de esa casa se había cerrado con fuerza detrás de mí, pero ésta se abrió a la luz del sol, el aire salado y un silencio que no tuve que ganarme. Cerraron una puerta detrás de mí. Abrí una con vista al mar. Era un martes por la tarde cuando sonó el intercomunicador. Estaba revisando proyecciones trimestrales con mi líder de operaciones cuando mi sistema de seguridad mostró una notificación visitantes desconocidos en la entrada. Toqué la pantalla esperando un repartidor o quizás un cliente nuevo que olvidó el código. Pero me quedé helada. Ahí estaban, mis padres. Mi papá con un blazer rígido, ajustándose la corbata como siempre hacía cuando estaba nervioso. Mi mamá aferrando su bolso como si pudiera volar. Ambos más viejos de lo que recordaba. Ambos mirando la cámara inseguros. Mi pulgar dudó sobre el icono del micrófono. No habían llamado, ni correos, ni una palabra en 3 años. Solo esto. Una aparición sorpresa en mi entrada, como si aún fuera su mundo y yo su hija, esperando ser llamada adentro. El intercomunicador crepitó. Mi papá se acercó. «Somos los padres de Lucía», dijo aclarando la garganta. «Nos gustaría entrar». Detrás de él, mi mamá susurró algo que no escuché. Sus ojos buscaban la lente de la cámara como si no supiera si los estaba viendo. Me levanté de la silla lentamente. Caminé hacia las puertas de cristal que daban al balcón y miré la entrada. Desde aquí eran solo puntitos más pequeños que las versiones que guardaba en la memoria, más pequeños que las personas que alguna vez me dominaron, diciéndome qué podía y no podía hacer. Mi equipo seguía hablando de fondo sin darse cuenta. Alcancé el panel de control del intercomunicador y me detuve. Hace unos años habría corrido a la puerta al sonido de sus voces. Habría dejado todo solo por ser escuchada. Ahora estaban afuera, inseguros de si los dejarían entrar. Solía rogarles que me vieran. Ahora esperaban en mi puerta. Los dejé entrar. Las puertas se abrieron sin una palabra de mi parte y los observé desde la entrada mientras subían lentamente por el camino de piedra curva. Los tacones de mi mamá resonaban nerviosos en la pizarra. Mi papá no dejaba de mirar el jardín bien cuidado, como si no supiera si sentirse orgulloso o avergonzado. La puerta principal se abrió antes de que llegaran. Ambos se detuvieron un segundo al verme. Lucía, suspiró mi mamá, como si decir mi nombre fuera a romper el aire entre nosotros. «¿Tú vives aquí?» «Sia», dije simplemente. Entraron. Los pisos de mármol brillaban bajo sus pies. El Pacífico se extendía sin fin a través de las ventanas de piso a techo, captando el sol, justo en el ángulo perfecto.
Mi laptop estaba abierta en la mesa de cristal, mostrando tableros de ingresos y proyecciones de mercados internacionales. «Es todo un lugar», murmuró mi papá, claramente abrumado. «Gracias», respondí, pasando junto a ellos hacia la cocina. «¿Quieren café o agua?» «Agua está bien», susurró mi mamá, mirando el arte moderno en el pasillo, como si no supiera si era caro o escandaloso. Nos sentamos en la sala. El silencio era tenso. Entonces llegó. «¿Vendimos la casa?», dijo mi papá de repente, dejando su vaso. «Hemos estado pensando, este lugar es tan grande, seguro no necesitas todo este espacio tú sola». Mi mamá intervino. «Seguimos siendo familia Lucía. Tal vez podríamos quedarnos un tiempo, hasta que resolvamos lo que sigue». Los miré, no con enojo, con incredulidad. Lo vi entonces, no era una visita, no era reconciliación, era una transacción. No habían venido por mí. No preguntaron qué había construido, cómo había estado, qué había sobrevivido. Vieron una mansión y recordaron que alguna vez tuvieron una hija. Puse mi vaso lentamente. No estaban aquí por mí. Estaban aquí por metros cuadrados. Me levanté sin decir nada y caminé por el pasillo hacia mi oficina. El aire en la sala se había quedado quieto. Mis padres demasiado cautelosos para seguirme, tal vez inseguros de si tenían permiso. En el estante del fondo, entre una fila de placas de patentes y premios de competencias de startups, había un solo marco de fotos, borde negro, ligeramente astillado en una esquina. Lo traje de vuelta y lo puse en la mesa de centro frente a ellos. Sus ojos se posaron en él. Mi mamá se inclinó primero. Era yo, a los 17, sentada con las piernas cruzadas en el suelo de mi antiguo cuarto, sonriendo como si acabara de descubrir el fuego. Frente a mí, un pizarrón lleno de wireframes, un monitor de segunda mano, corriendo un prototipo temprano de lo que sería Flor Social y una pila de cuadernos con notas y diagramas garabateados. Lo miraron en silencio. Esto fue... La voz de mi papá se desvaneció. ¿El proyecto terminé por él? Asintió. Sí, dije, el que intenté contarles. El que descartaron como una fase. El que se rieron. Mi mamá tocó el cristal suavemente, como si la imagen pudiera cambiar bajo sus dedos. Siempre parecías tan... Distraída, susurró. Estaba construyendo, dije. Ninguno habló. Los observé de cerca, preguntándome si ahora lo veían la versión temprana del imperio que intentaron detener. La foto era prueba de todo lo que se negaron a reconocer mi impulso, mis ideas, mi resiliencia. No tomé mucho cuando me fui, dije en voz baja. Algo de ropa, mi laptop, 150 €. Señalé el marco. Esto es lo único que tomé, que no era necesario. ¿Por qué?, preguntó mi mamá con la voz temblorosa. La miré directo, porque es la única foto donde me veía realmente feliz. Y ustedes no están en ella. Mi papá finalmente rompió el silencio. ¿Por qué nunca nos llamaste?, preguntó. Incluso después de que empezaste a tener éxito, incluso después de todo esto. Su mano señaló vagamente la sala, el océano, el imperio. Puse el marco de la foto. Lo miré a los ojos. Porque la única versión de mí que siempre aceptaron, dije, era la que les obedecía. Se estremeció. No dejaron la puerta abierta para su hija. La dejaron abierta para su fracaso. Los ojos de mi mamá brillaron. Lucía, eso no es. Sí lo es, dije firme. No querían reconectar, querían recuperar el control, pero ya no soy la chica que echaron. Se miraron. El tipo de mirada que solían compartir en la mesa cuando Sofía decía algo brillante, cuando yo decía algo inconveniente. Queremos enmendar las cosas, dijo mi mamá con cuidado. De verdad. Vendieron su casa y vinieron a la mía sin preguntar, respondí. Eso no es reconciliación, es estrategia.
Pero somos tus padres, dijo mi papá, a pesar de todo. Respiré hondo. No estoy cerrando la puerta, dije. Pero dejemos una cosa clara. No se mudarán aquí. No se jubilarán aquí. No pueden saltarse el entendimiento solo porque compartimos sangre. Se quedaron quietos, inseguros de qué seguía. Caminé a la mesa de centro y giré la pantalla de mi laptop hacia ellos. La página principal de Flor Social brillaba contra el cristal limpia, moderna, impulsada por datos. Si quieren conocerme, ahora empiecen aquí. Mi mamá ladeó la cabeza. ¿Qué es? Preguntó. Esto es lo que construí. Esto es lo que nunca preguntaron. Se inclinaron inseguros. Y si quieren estar en mi vida, dije con toda la calma que no tenía a los 18, empiecen con Flor Social. No con mi cuarto de huéspedes. Se fueron justo antes del atardecer. Sin discursos dramáticos, sin abrazos, sin promesas. Solo un arrastre silencioso hacia la puerta, sus expresiones indescifrables. Mi papá asintió una vez. Mi mamá dudó, como si quisiera decir algo más, pero no lo hizo. Dejé que la puerta se cerrara tras ellos sin mirar atrás. La casa se sentía más pesada después de que se fueron. Más silenciosa de una manera que no era pacífica. Regresé a mi oficina y me senté frente a mi laptop mirando el tablero abierto. Por primera vez en horas, exhalé. Más tarde esa noche, mientras cerraba reportes y respondía correos de clientes, una pequeña notificación apareció en la esquina de mi pantalla. Nuevo registro de usuario, Linda Pomartínez. Seguido segundos después por otro. Nuevo registro de usuario, Francisco Pomartínez. Me quedé helada. Pasé el cursor sobre los nombres. Verifiqué los correos. Confirmé. Eran ellos. Se habían registrado en Flor Social. No les escribí. No entré a sus perfiles. Ni siquiera le conté a María cuando llamó para saber cómo estaba. Pero en los días siguientes, noté que el sistema registraba un uso constante, campañas de prueba, reportes analíticos, incluso algunos experimentos con palabras clave. Estaban intentando. Por primera vez en 3 años, estaban intentando entender algo que yo había construido. No para controlarlo, no para renombrarlo, no para enterrarlo bajo sus expectativas, solo para verlo por lo que era. Nunca necesité su disculpa. Solo prueba de que estaban dispuestos a aprender. La luz tardía se derramaba por mi oficina como un reflector suave, estirando sombras largas sobre los tablones y el borde de mi escritorio. Afuera el Pacífico brillaba como oro líquido, las olas curvándose lentas y deliberadas bajo el cielo de Morelia. En el escritorio había 2 objetos que no encajaban juntos, pero de alguna manera lo hacían. Uno, un premio de cristal grueso, grabado con Fundadora del Año, Premios Tecnológicos de la Costa Oeste. Elegante, frío, preciso. El otro, un marco de fotos negro y maltrecho, la parte trasera sostenida con cinta adhesiva transparente. Dentro, una instantánea de una vida diferente. Yo a los 17, con los ojos brillantes, sonriendo rodeada de notas y código. Una chica sin plan, sin apoyo, pero con justo suficiente fe para intentarlo. Tomé la foto, recordé a esa chica. Recordé lo aterrada que estaba. Cómo estuvo bajo la lluvia esa noche con cientos o 50 en dinero de graduación, una sola mochila y nadie esperándola al otro lado de esa puerta cerrada. Recordé llorar en el baño del albergue juvenil para que nadie me oyera. Recordé calentar ramen en un vaso de papel en la cafetería a las 10 de la noche, después de programar 6 horas seguidas en el sofá de María. Recordé la primera vez que Flor Social programó una campaña que funcionó. El correo que decía: esto me ahorró horas. Por fin cené con mis hijos. Y ahora había equipos, oficinas, alianzas, un cliente en Tokio, otro en Ciudad del Cabo, adolescentes en todo el país aprendiendo a programar gracias a un fondo de becas
que lancé en nombre de hijas rechazadas que lo lograron de todos modos. Solía fantasear con esta casa como un monumento, una declaración, un miren lo que se perdieron para quienes me dejaron ir. Pero de pie, en esta luz del atardecer, rodeada de todo lo que construí silencioso constante ganado, ya no se sentía como venganza. Se sentía como algo más, redención tal vez, renacimiento, un hogar que hice con mis propias manos, mi propia mente, mis propias reglas. Puse la foto junto al premio. Una me recordaba por qué empecé. La otra me recordaba por qué nunca me detuve. No solo me echaron, me lanzaron. Y esta mansión no es venganza, es un renacer,